Hola, bienvenido. En esta ocasión vamos a aprender a cómo instalar y configurar PostgreSQL en Arch Linux. Bueno, para ello me estoy basando en la documentación oficial de la página de Arch. Aquí en la wiki nos enseñan a cómo hacer la instalación simplemente de un paquete más y luego la inicialización de nuestro gestor de bases de datos. Bueno, para ello vamos a abrir una terminal y vamos a proceder a hacer lo que nos dice la documentación, que sería descargar el paquete, lo primero, ¿cierto? Entonces, con permisos de sudo, vamos a instalar el paquete, que en este caso sería PostgreSQL, y para ello nos pide una clave, la clave del usuario. Luego nos pide el permiso de instalación como tal, se lo vamos a dar, y bueno, esto puede tardar unos cuantos segundos dependiendo primero de la velocidad del internet y segundo, pues si de pronto ya tenían en caché el paquete de Postgres. Como se van a dar cuenta, dura unos cuantos segundos. Vamos a limpiar la terminal y podemos seguir para comprobar la versión descargada. Con Postgres menos versión podemos ver que tenemos la versión 16.3 en este caso. Listo, perfecto. ¿Qué sigue en ese momento? Como ya tenemos Postgres instalado, necesitamos inicializar nuestro gestor de bases de datos. Para inicializarlo debemos estar dentro del usuario de Postgres. Postgres SQL nos crea un usuario por defecto cuando lo instalamos que es Postgres. Entonces vamos a proceder a hacerlo. Con permisos otra vez de sudo, vamos a ingresar al usuario que se llama Postgres y en ese momento pues ya ingresaríamos como tal. Para inicializarlo, en la documentación nos dice que con la instrucción init db y -d sería en este caso la, la ruta predeterminada donde se instala Postgres y vamos a ingresar a la ruta donde dice Postgres como tal y en Postgres hay una carpeta que se llama date. Correcto. Ingresando esta instrucción nos va a decir que, bueno, ya fue inicializado como tal y ahora podemos usar nuestro gestor de bases de datos. Correcto. Vamos a limpiar nuevamente la terminal y ya podemos salir del usuario de Postgres, volver a nuestro usuario normal. Una vez aquí, vamos a ver, vamos a comprobar el estado de nuestro servicio. En este caso vamos a utilizar systemd con systemctl, la instrucción systemctl. Vamos a ver si el servicio está inicializado o en qué estado está. Simplemente con status. Y en ese caso, pues el servicio se llama Postgres, PostgreSQL.service. Ok, entonces aquí lo que estamos simplemente es consisten de, vamos a comprobar el status de un servicio. ¿Cuál servicio? En ese caso, PostgreSQL. Si le damos así Enter, nos dice que bueno, que el servicio está disponible, pero está inactivo. Necesitamos activarlo para poder usarlo. Listo. Entonces vamos a limpiar y vamos a valernos de esta misma instrucción y vamos simplemente a activar el servicio o a arrancar el servicio como tal. Arrancamos el servicio, nuevamente miramos el estatus y si desplazamos hacia arriba, vamos a ver que el servicio ahora sí está activo y está corriendo. Correcto. Para usar el servicio simplemente usamos nuestro usuario por defecto que nos crea Postgres, ¿cierto? Que en este caso sería, vamos a ingresar nuevamente a Postgres y vamos a usar PSQL. Correcto. Le damos Enter y una vez le damos Enter vamos a ver que estamos usando PSQL con la versión 16.3 de PostgreSQL. Y ya en ese momento podríamos empezar a usar desde la terminal PostgreSQL para crear bases de datos y crear pues, tablas y diferentes bases de datos que queramos trabajar. Correcto. Podemos listar las bases de datos que tenemos creadas o que nos crea Postgre por defecto. En ese momento nos crea estas bases de datos. Esas no las vamos a tocar y no las necesitamos, digamos, utilizar. Entonces necesitamos, por ejemplo, si necesitamos crear una base nueva, vamos aquí a limpiar para que se vea mejor. Y necesitamos crear una base nueva, entonces vamos create database
Eso también se podría hacer en minúsculas, simplemente que por convención se pone en mayúsculas, pero en minúsculas también quedaría bien. Entonces vamos a crear una base de datos, por ejemplo, MyDB, y simplemente le vamos a llamar así, MyDB. Entonces escribe database MyDB y ahí ya nos dice que la base de datos fue creada. Si listamos nuevamente nuestras bases de datos, aquí ya tengo mi base de datos y ya me podría conectar a esa base de datos y me dice que bueno, ahora estás conectado a MyDB con el usuario Postgres que viene pues por defecto. Puedo listar las tablas que tiene esa base de datos, pues obviamente no tiene ninguna tabla, pero pues ya podría empezar a crear mis tablas en esa base de datos a la cual estoy conectado. Para salirme de aquí, simplemente con barra invertida, la letra Q, nuevamente regreso a mi usuario normal. Ok, hasta aquí digamos que es lo recomendado. Hasta aquí se podrían trabajar de forma local las bases de datos para probarlas, para de pronto proyectos personales, pero si necesitas hacer la configuración de una IP externa o aceptar otras IP que no sea la local, podrías hacer lo siguiente. Para ello tenemos que configurar primero el usuario, la contraseña del usuario de Postgres y configurar la contraseña del servidor. Entonces, lo primero sería, con permisos de administrador, vamos a configurar la contraseña del usuario que nos viene por defecto, ¿cierto? Que sería Postgres. Entonces, con esta instrucción nos va a pedir una contraseña. Vamos a ingresar una contraseña. En este caso, pues yo voy a ingresar una simplemente muy fácil. Nos pide la confirmación y listo. La contraseña del usuario Postgres, pues se actualizó correctamente. Ahora, tenemos que cambiar la contraseña del servidor. Para ello vamos nuevamente a ingresar al usuario de Postgres con PSQL y aquí vamos a simplemente alterar una tabla. Entonces, bueno, en este caso sería el usuario. El usuario vamos a ingresar Postgres, que es el usuario que queremos cambiar la contraseña. Y con with, entonces vamos aquí, password. Y dentro de comillas simples vamos a ingresar la contraseña. Digamos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a simplemente a terminar la sentencia, simplemente como una sentencia más de SQL. Entonces, vamos a alterar el usuario, que en este caso es Postgres, con el campo de la contraseña, la password, y la contraseña va a ser esta que está aquí. Esta es la contraseña que se va a utilizar como tal para hacer la conexión a la base de datos desde una API que pues se construya con el lenguaje que lo quieran construir. Listo. Y el rol ya fue alterado, fue cambiado. Recuerden, entonces esta sería la contraseña. Obviamente esto es un ejemplo, no deberían incluir una contraseña así. Entonces ya podríamos salir nuevamente de Postgres y necesitamos lo que les había dicho al principio que sería configurar otras IPs para escuchar no solamente de localhost. Listo. Con permisos de administrador podemos ingresar, pues, sería con Nano, con Vim o con otro editor de texto. Yo lo voy a utilizar con Nano, entonces con Nano puedo ingresar nuevamente a la dirección de Valve, a la dirección de Postgres en Data y en Data tenemos un archivo que se llama postgres.conf, creo que se llama postgresql.conf, sí, correcto. Entonces ingresamos a esta dirección con Nano, abrimos el archivo más bien con Nano y vamos a buscar una línea que dicen con control F o con command F, pueden buscar. Entonces vamos a buscar una línea que dice listen address, está correcto, listen address,
Ya estando ubicados ahí, aquí como se pueden dar cuenta, PostgreSQL nos deja localhost por defecto. Si queremos escuchar otras IP, aquí podemos hacer dos cosas. Podemos poner la IP que queremos escuchar o simplemente borramos esto y le ponemos un asterisco. No es recomendado, es más recomendado poner la IP en concreto que queremos escuchar. Pero bueno, yo en este caso lo voy a dejar con localhost y no voy a guardar los cambios. Pero para que tengan presente que si quieren escuchar aparte de localhost, tienen que cambiar esta instrucción, esta línea. Listo, me voy a salir, le voy a decir que no quiero guardar los cambios y me voy a valer de esta misma dirección, simplemente que acá en vez de postgres-config voy a editar otro archivo. ¿Cuál es el otro archivo? El otro archivo es el que se llama pghba, hba.conf. Correcto. Abrimos este archivo y aquí sí podemos bajar. Eso se encuentra a lo último, lo que queremos configurar, que serían los permisos eh, y las direcciones IP. Se pueden dar cuenta que por defecto trae la dirección IP de localhost y le está diciendo que a todos los usuarios y está accediendo a todas las bases de datos y el tipo, el protocolo. Y acá pues el método de autentificación. Si nosotros quisiéramos agregar otra IP aparte del localhost, aquí simplemente escribiríamos host y lo mismo. Aquí, bueno, obviamente aquí alt. También se podría pues dar permiso solamente a ciertas bases de datos y a ciertos usuarios, pero pueden colocar, por ejemplo, alt también, pues que a todos los usuarios y aquí iría, por ejemplo, la IP. Y aquí el método, pueden utilizar el mismo método o pueden utilizar M5, el cual tampoco es tan recomendado, pero podrían dejar trust. Ok, yo no voy a guardar estos cambios, pero para que sepan que si los guardan, obviamente esta IP va a ser aceptada con todos los usuarios y va a tener acceso a todas las bases de datos. O podrían configurar a un usuario en específico y una base de datos en específica para esa IP, ya sea que está conectada a la red o a la red local o una IP externa, ¿correcto? Yo voy a salir, no voy a guardar datos, pero tendrían que obviamente guardar datos.